a todos nuestros queridos amigos un día más acá en su programa Café Veraca. Le habla el pastor Jorge Rodríguez del Ministerio Veraca. Hoy, como todos los días del programa, tenemos invitados especiales y hoy tenemos una invitada muy especial, una gran amiga nuestra, una ministra del Señor que está junto con su esposo haciendo un trabajo ministerial allá en el Carrizal de Alajuela. Hoy ya vamos a conversar, vamos a conocer su ministerio, el de ella y de su esposo, y vamos a conocer qué proyectos hay para esta iglesia, este ministerio que Dios les ha dado a ellos. Pero como siempre, vamos a iniciar con una oración, como todos nuestros programas, poniéndole todo en manos del Señor. Así que donde usted quiera que esté, yo no sé, puede estar en su casa, en la sala, en la cocina, puede estar en su carro, en su lugar de trabajo, donde quiera que esté, levantemos una oración todos juntos y unánimemente al Señor hoy, viernes en la tarde. Amén, gloria a Dios. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos porque tú eres bueno, porque tú eres hermoso, porque nos has dado la oportunidad, Señor, de servirte a través de este programa, Señor. Te pedimos una bendición especial para nuestra pastora, para nuestra invitada, para que tú la uses, para que hoy la llenes con tu unción, con tu Espíritu Santo y sea de mucha bendición para todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales el día de hoy. Hoy te ponemos este programa en tus manos para que seas tú, Señor, el que pongas lo que debemos compartir con los demás para que también esto sea de bendición. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Así que hoy, después de que nos hemos puesto en Dios, recuerde usted que está usted en el canal de YouTube de nuestro ministerio, Ministerio Internacional Veraca, compartiendo este video con una pastora, una amiga nuestra, una mujer de poder, una mujer que va hacia adelante, que nada la detiene, y vamos a conversar con ella, con la pastora Anayansi Gómez. Anayansi Gómez, desde Carrizal de Alajuela, acá en Costa Rica, para los que están viéndonos fuera de Costa Rica, y tiene el ministerio, la iglesia Monte de Restauración para Yeshua. Amén, gloria a Dios. Vamos a compartir, así que ahí está, pastora. Bienvenida, pastora. Gracias, pastor Veraca, que el Señor les continúe bendiciendo. Muy contenta de estar compartiendo con ustedes este ratito de café. Que todo sea para la gloria del Padre, ¿verdad? En el nombre de nuestro amado Yeshua, y que sea de mucha bendición. Estamos muy bien. Gloria a Dios. Bueno, pastora, bueno, sabemos que la pastora está casada con el pastor Alberto González. Es correcto. Alberto González, ahí están trabajando en Carrizal desde hace tiempo, y puede contarnos un poco de la vida de la pastora, desde cuándo está casada, los hijos que tiene, etcétera, a nivel personal. Bueno, pastor, bueno, Dios me ha bendecido a mí con 3 hijos y un esposo maravilloso, gracias al Señor. Tenemos ya 22 años. Tengo un hijo mayor de 33 años, el cual no es dentro del matrimonio. Es el mayor, José Adolfo. Después está David, el segundo, que sí es de matrimonio, David González, y Natalia, que es digamos, la chineada de la casa. Gracias al Señor, pues me ha bendecido mucho en estos 22 años, con pruebas y con luchas de matrimonio, así, de casados, sí tenemos ya casi 15 años, ¿verdad? Ha sido un proceso, ha sido un peregrinaje, diría yo, ¿verdad? Que he pasado muchas cosas, he pasado muchas pruebas, pero para la honra y gloria del Señor, pues Dios aquí me tiene y me rescató de lo que es el mundo, de lo que vivía en aquel entonces, y aquí estamos, de pie. Amén. Bendito sea el Señor. Amén, amén. Ahorita vamos a conversar de eso. Ana, ¿siempre han sido de la zona de Carrizal, de Alajuela, o tienen No, poco tiempo estar ahí? no, mi esposo es de San Isidro de Heredia. Bueno, siempre Sí, son ellos son de montañas, San siempre Isidro. montaña. Sí. Yo no, yo soy de Alajuela Centro. Ahí Ya. crecí con mi mamá. Crecimos en Montecillos de Alajuela.
y duramos bastantes años, hasta en el 2000, creo que fue 2010 o 11, pasamos para acá, para Carizá, cuando mi esposo y yo decidimos, vivíamos en Alajuela, y aquí estamos en Carizal. Hemos bajado, como le dije ahora, y le estaba contando, bajamos y ahora volvimos a subir. Amén, Y amén. ahora la iglesia está pues más alto todavía. Claro, claro. Está en un monte alto, bendito sea Dios. Pastor, y cuéntenos un poco cómo, a qué edad, o cómo fue la historia para que Ana llegara a los pies de Cristo. Bueno, hay muchas cosas, Pastor Tito, vea. Es muy, ¿cómo diría yo? Muy cómico, porque yo crecí con mi mamá y con mi abuela. Y mi abuela me llevaba a la católica y mi mamá me llevaba a la cristiana. Entonces me acuerdo que mi abuela me hizo hacer la primera comunión, me hizo hacer la confirma y todas esas cosas que hace la iglesia católica. Pero a mí me daba como miedillo las estatuas esas, Ah, ¿verdad? No, como no me gustaban mucho. Más ver a un Cristo ahí crucificado, no sé, era como sin gracia para mí, decía yo, pero eso ahí, en cambio sí me gustaba ir donde mami había pandereta y había oraciones y había aquella unión, no sé, escuela dominical, era mucho más bonito. Pero al fin y al cabo, yo creo que cuando ya yo entré en lo que fue la adolescencia y todo eso por el matrimonio de mis papás, que fue una familia muy dispersa, ¿verdad? Este, nosotros crecimos con problemas así, pero ni me fui ni para la católica ni para la cristiana. Me fui para el mundo. Me amén. fui a danzarle al mundo, ¿verdad? Entonces, pasé por muchos altos y bajos, sí. No le digo que era malo, o sea, no, o sea, para mí, digamos, vivir en el mundo era normal, no es que andaba haciendo, ¿cómo le explico eso? ¿Cómo hago para que no se escuche feo? No andaba haciendo diabluras. Sí, uno lo ve porque me gustaba el baile, me gustaba bailar hasta las 6 de la mañana, 5 de la mañana, cuando tenía la oportunidad. Paseaba, sí, salía mucho a pasear, todo lo que el mundo ofrece. Entonces, había muchas cosas que sí viví, el adulterio, la fornicación, muchas cosas que tal vez ya ahí sí, ya más madura, entré en ese proceso que digamos de los 25 a los 27 años por ahí. Entonces, sí se dieron cosas ya que uno dice, oh, no, no, eso sí estaba mal, ¿verdad? Pero como joven, digamos, sí me gustaba ir a bailar. Aprendí a fumar en el mundo. Aprendí a fumar por la esposa de mi papá, que él tenía, la señora de mi papá en aquel momento. Ella fue la que me enseñó a fumar. También pasé un proceso, también fui abusada, muchas cosas que me llevaron a sentirme sola, me llevaron a sentirme vacía en mi interior, pero nunca guardé rencor, eso sí, no Amén. guardaba rencor en mi corazón. A Y pesar todo, de que estaba en el mundo, sí. Pastor, y todo ese tiempo que usted nos está hablando, cuando estuvo en el mundo y todo, era, digamos, una persona sola, no tenía una figura paternal o maternal ahí que la apoyara, que la estuviera molestando, que eso estaba malo y nada, sino que usted estaba como libre, pero a la vez podía sentir esa soledad, esa dificultad del pecado. estaba sola, pastor, sí, estaba sola, digamos, mi mamá, bueno, como le dije, por problemas con el matrimonio de ellos, hubo ahí ¿cómo le dijera? Hubo ahí algo que separó a mi mamá de sus hijos, pero ya yo no estaba con ella ni con mi papá. Yo vivía sola, en una adolescencia muy sola, muy sola. Y entonces no tenía como esa persona que me ayudara, que me aconsejara, solo mis abuelos que me aconsejaban, a veces me aconsejaban, ¿verdad? Cosas así. Este, crecí, vivía en un apartamento sola, siempre estaba sola, nunca estuve acompañada. Siempre estaba, digamos, estaban mis hermanas, pero digamos, mis amigas, solo tuve dos amigas, me acuerdo, bueno, y las tengo todavía, y no voy a decir su nombre, Sharon y Ailey.
Fueron mis dos amigas que estuvimos conmigo, pero esas amigas de fiesta, ¿verdad? Sí, sí. Pero que nos acampáramos, o sea, nos uníamos las tres y éramos como todo éramos juntas, ¿verdad? Pero fuera de ahí no tenía nadie más que a mi hijo, ¿verdad? Entonces, y mi hermana que me lo cuidaba, que era la menor, pero ya ella estaba casada con su esposo y ella me cuidaba a José, Claro. pero no tenía nadie, realmente sí estaba sola. Y esto era en la edad de adolescencia, ahí 25, 27 años, por esos No, tiempos. digamos de lo que sola le estoy hablando de los 15 años, Ujú. 16 años, vamos a ver, 16, de los 18 años en adelante, Amén. ¿Y ya sola. cómo llegó Ana a los pies de Cristo? ¿Quién estuvo orando? ¿Quién le invitó? ¿Quién estuvo insistiendo? ¿O fue algo simplemente personal de Ana con Dios y Ana llegó sola a los pies de Cristo? Bueno, yo ahí tiene mucho que ver mi esposo, cuando yo hubo un lapso que me fui para Estados Unidos, viví en los Estados Unidos casi 5 años, sí. Cuando volví, quien me fue a recoger fue Alberto, él me recogió en el aeropuerto. Este, pero me acuerdo que mis hermanas, ellas sí estaban dentro de una iglesia. Ellas nos invitaron a Alberto y a mí, empezaba a salir con Alberto en aquel momento y me acuerdo que ellas nos invitaron a ir a una iglesia, pero yo iba no porque me agradara, Ujú. yo iba por ir, ¿verdad? Esa era la situación. Alberto sí estaba como más enfocado en lo que era el Señor. Él había tenido un encuentro con el Señor, pero no lo convivíamos o no lo hablábamos muy a menudo, ¿verdad? Simplemente nos invitaban y íbamos. Entonces, pasó como unos meses, pero a mí no me agradaba, la verdad que no había sacado ese chi o si mi cabeza estaba en el mundo siempre, Claro. ¿verdad? Entonces, hubo un momento que ahí entra una historia también que me hace recordar, a veces lloro cuando recuerdo eso porque mi esposo y yo nos unimos, él se fue a vivir a la casa, entonces yo le dije a él que si él quería ir conmigo tenía que casarse y si no se fuera para donde la mamá, ¿verdad? Entonces fue como una espada para mi esposo, ¿verdad? No sé si quiso o no quiso, pero como que no le dio la gana aceptar la palabra, ¿verdad? Como que no. Entonces mis hermanas me decían, órale a Dios, y después me decía que fuéramos a grupo de mujeres, entonces yo les decía, no, yo a ese asunto de mujeres no voy, ¿para qué voy a ir ahí vías hipócritas, mentirosas, que se visten así, que andan viendo y chismeando? Esas eran mis palabras para mis hermanos. Hasta que en el proceso de mi esposo y mío, ya personal, pues tuvimos un proceso ahí, un problema entre él y yo. Un día le pedí el divorcio a él, le dije que quería el divorcio. Y esa noche fue como, no sé qué fue lo que sucedió, no sé, fue algo, no sé, fue que me quedé dormida, si fue que lo viví realmente, pero lo que yo le puedo decir a usted fue que esa noche, después que yo le pedí a él el divorcio y él me dijo que él sí iba a ir, que no me fuera de la casa, que él me daba el divorcio. Después de ese ratito, entré, yo empecé a llorar y a llorar y a llorar, me acuerdo que era llorar y llorar. Y después oí como un retumbo, pero fue un retumbo como que si la casa o el cuarto donde yo estaba se hubiera caído. Y yo escuché una voz y esa voz era una voz, como una voz, pero con una autoridad, era una autoridad, pero con amor, no sé, es que no le puedo decir, no le puedo explicar, pero fue aquella voz que me dijo y me llamó y me dijo, Ana, hoy no levántate ni obedeces, porque hoy empieza tu ministerio. Y me dio una cita bíblica, me acuerdo que fue la cita de Hechos 22, Hechos 7:22 en adelante. Me dice, lee esa cita. Y de ahí en adelante empezó un proceso conmigo con el Señor personal, pero fue de él conmigo. No puedo decir que fue de mí hacia él, no, fue él conmigo. Hacerme aprender a leer la palabra, aprender a leer, a ver cosas que yo tuve que ir donde mi hermana y le dije, dígame qué se me está pasando porque me estoy volviendo loca. Yo veo esto, veo aquello, oigo voces.
todas cosas tan que yo nunca había experimentado. Y me acuerdo que un día ellas dijo, no, vamos a ir a orar por usted. Ellas llegaron a orar a mi casa, venían a orar por mí, 3 hermanas, mis 2 hermanas y otra hermana. Y ya, yo no sé qué pasó en esa casa, pero ahí lo que sucedió ahí fue la llenura del Espíritu Santo. Vino el Señor y ellas no oraron por mí, yo fui la que oré por ellas. A cada una el Señor les habló de diferentes formas y le dijo muchas cosas conforme estaba la palabra. Y así empecé, empecé. Entonces hasta que una profeta, sí, la profeta Carmen, que la honro, gloria al Señor, una señora ya de avanzada edad, ella empezó a explicarme qué era lo que yo estaba escuchando, que era el Espíritu Santo, que me metiera más en oración, que leyera más la palabra. Y así me empezó ella a aconsejar, ya con mi esposo empezamos a caminar, hasta el punto que un momento a otro en nuestra casa se empezó a ver, empezó a llegar gente y llegaba gente y llegamos a tener células en la casa propia, pero todo fue directo del Señor hacia nosotros. Y ese tiempo, esa noche, ¿hace cuánto tiempo fue? Estamos hablando ya de como 11, 10 años ya. Imagínense. Esa es la Sí. misericordia de Dios para todos los que nos están viendo, cómo Dios habla, cómo Dios llama, la misericordia de Dios a la gente que tiene ahí predestinada para un ministerio, ¿verdad? Y a veces hay que escuchar la voz de Dios. Y pastora, ¿cómo lo tomó Alberto en ese momento, cuando vio ese cambio que usted estaba teniendo, esa relación personal con Dios? ¿Cómo lo vio? ¿Se asustó? ¿Creyó? ¿No creyó? ¿Cómo estuvo Alberto en ese tiempo? No, es que el pastor Alberto ese día nos pedimos perdón y empezamos a caminar los dos juntos. Empezamos los dos a vivir las cosas del Señor, tanto él como yo. Empezamos también, puedo decirle, empezamos a congregarnos, sí, pero también fuimos muy golpeados con pastores. Mi esposo también, él fue el que tuvo encuentro con el Señor. Lo único que sé, no puedo hablar por él, pero sé que él tuvo encuentro con el Señor, que lloró muchas horas. Pero los dos, hasta el día de hoy, desde ese día, los dos hemos caminado juntos. Donde él va, yo voy, y donde yo voy, él va. A veces, como dicen, ¿verdad? A veces él dice, usted es muy sujeta, pero ahí vamos aprendiendo en el camino, Amén, porque amén. no es lo mismo que usted haya aprendido a vivir con su familia juntos y una persona que nunca convivió o no tuvo una autoridad. Amén. Yo aprendí a ser una persona independiente, a vivir sola, a hacer las cosas sola, a ser como atrevida. Un día me llamaron atrevida, me dijo una pastora que yo era una gran atrevida, pero yo le dije, soy atrevida en el reino de Dios, y si fui en el mundo atrevida, mucho más en el reino de Dios porque le estoy sirviendo a mi papá. Amén, amén. ¿Verdad? Entonces, ha sido una experiencia muy larga, pero muy bonita en el Señor. Pastor, y ahí, bueno, iniciamos ahí a congregarnos, a buscar ayuda. Usted nos cuenta de la casa, que empezó a llegar gente y todo, y en qué momento sintió un llamado pastoral, la pastora, o sea, en qué momento, cómo sintió ese llamado pastoral que su ministerio iba a ser tener ovejas a su cargo. Vea, después de, bueno, de las células que hayamos tenido en la casa, fuimos con un pastor. El pastor nos ayudó mucho, nos instruía también. Después vino la profeta Adriana también, ella es de San José, con ella nos quedamos. Ella nos ungió como a los 2 años, nos ungió como pastores. Nos mandó a trabajar y después de ahí salimos a pastorear a Santa Cruz, a San Juan de Santa Cruz de Guanacaste. Estuvimos 2 años pastoreando en Santa Cruz, ayudando a un ministerio a restaurarlo, porque esa es la misión de nosotros, es restaurar a las almas del Señor, es restaurar, ayudarle a los pastores a restaurarse, y hasta el día de hoy eso es lo que hemos hecho, restaurar, ayudarle a algunos pastores, a algunos hermanos. Han pasado mucha gente por nosotros, se han ido también, no se quedan, porque esto no es de quedarse, esto es de que se restauren y vayan. Y así hemos trabajado hasta el día de hoy, hasta que el Señor
ahora antes de la pandemia, fue en el 2019, creo, el 2020 fue la pandemia, ¿verdad? En ese año me acuerdo que estaba orando yo en la madrugada y el Espíritu Santo me habla y me dice, Ana, ve a orar al monte y busca a don José. Pero yo dije, sí, señor, pero después me quedé pensando, ¿y a cuál don José? Porque no sé quién es don José, ¿verdad? Entonces bajé y le conté a mi esposo y le dije, papi, digo yo, ¿quién es don José? Porque el Señor me dice que vaya a orar ahí. Habían dos hermanas de Panamá conmigo ese día, esa noche, y ya Alberto me dijo, me dice, puede ser don José es un señor que nos rentaba a nosotros una casa. Era el único don José que conocíamos. Entonces, Alberto lo llamó y le dijo que si podíamos ir a orar donde él. Y nos dijo que sí, que fuéramos, sí, claro. Y ese día fuimos las tres hermanas, las panameñas y yo. Y él tiene una finca, el señor, él tiene una finca grande. Y en uno de los rincones de uno de los lotes tiene un galerón grande, ¿verdad? Y eso era un bar. Creo que había sido un bar. Entonces empezamos a orar ese día. A la semana siguiente volvimos a ir a orar. A la tercera semana volvimos a ir a orar. Esa vez fueron varios pastores, fue uno Paraguay, uno Nicaragua, otro de las panameñas y Costa Rica. Hubieron 4 naciones esa cuarta vez, fuimos a interceder ahí. Y ese día el Señor dio una palabra que en ese lugar se levantaría una iglesia, ¿verdad? Entonces empezamos a trabajar ahí, le dije al Señor, y entonces el Señor del terreno nos dijo que sí, que podíamos hacer ahí oraciones. Y así empezó a darse y a darse. Pero un día me dijo el señor don José, me dice, Anita, pastora, dice, viera que el hombre, porque él no es cristiano, él es un señor del mundo, me dice, vea que yo voy ahí en el carro, y en la madrugada, si yo oigo una voz ahí, y el hombre me dice que le diga a usted que el terreno que está ahí abajo es suyo. Entonces, yo no le tomé importancia, ¿verdad? Yo pensé que él estaba vacilando. Cuando al rato, a la semana siguiente, me vuelve a decir lo mismo, y yo dije yo, ¿qué será que me estará vacilando, verdad? Dije yo. Pero mi esposo había tenido un accidente, Alberto tenía 1 año y medio ya de incapacidad, había tenido un accidente en un carro. Y luego, como la tercera vez, me dice, vea, venga acá, me dice, es que ya yo no aguanto más, vea, dice el hombre que este terreno es suyo. Yo no sé cómo van a hacer, digo yo, pero don José, es que nosotros no tenemos plata. Me dice, no importa, yo no sé cómo van a hacer. Dice, pero vaya, hable con mi ex esposa, dígale a Alberto que vaya y que se ponga de acuerdo con ellos, que vayan donde el abogado a ver cómo van a hacer, porque ese terreno es de ustedes. Entonces, ya y nos fuimos, Alberto se fue de hablar, a obedecer lo que decía el señor, y firmaron los papeles, había que pagar 200,000 colones por mes por el terreno, son casi 800, ¿cómo se dice? 800 metros cuadrados. 800 metros Se dice, cuadrados. ¿verdad? Ese es el terreno. Y me acuerdo que él me decía, gordita, pues yo no tengo plata. Le digo, bueno, Dios dijo y Dios dará. Yo no sé cómo vamos a hacer, pero el Señor hará. Y me acuerdo que el primer mes de pago, no había la plata para pagar. Pero el Señor, creo que fue ese mismo día, el último día, el Señor le dio la plata a mi esposo para pagarla. Y se pagó la primera mensualidad. Y hasta el día de hoy, así ha pagado el Señor el terreno. Y me acuerdo también que donde empezamos a hacer la iglesia, ahí en el terreno de ese señor, era un piso, era tierra lo que había. Y me acuerdo que yo le decía a mi esposo, gordo, hay que hacer tamales, hay que hacer ventas, hay que hacer de todo para poder hacer aquí cerámica. Y Alberto me dijo, no, no se va a hacer nada de esto aquí. Y yo me enojaba y le decía, pero ¿cómo que no? Le digo yo, hay que hacerlo, hay que empezar esto. No, me decía, es que yo no siento de Dios hacer eso. Hasta que vino el Señor y nos dio ese terreno. Y llegó otra hermana, una hermana que ella de Honduras y me dijo, Ana, tengo una palabra de Dios para ti. Dice el Señor que no harás ventas de ningún tipo en este lugar, porque Él es el que te va a dar todo, a ti y a tu esposo. No habrán ventas. Y hasta el día de hoy, Pastor Veraca, en ese lugar, en el terreno donde estamos ahora, no se hacen ventas de nada, el lote se va pagando ahí. Él le da a mi esposo las cosas en su trabajo
para poder pagar el lote y hacer la iglesia ahí. Y ahí estamos. Qué bendición, eso es un testimonio donde Dios está respaldando el ministerio, ¿verdad? Y así nos da los comienzos de la iglesia Monte de Restauración para Yoshua, ¿verdad? ¿Y cómo ha sido, pastora, el comandar un rebaño? ¿Ha sido difícil? Yo sé que nosotros, pastores, hay momentos donde el gozo del Señor está y otras veces lloramos y sufrimos solos, sentimos lo que es que nos dejen solos, sentimos en que la iglesia está llena, sentimos, hay muchas cosas que vivimos nosotros, pastores, pero ¿cómo ha sido ya teniendo una parte física y digamos un lote, un ministerio que va levantando el Señor? ¿Cómo ha sido para usted y para Alberto esa tarea? Bueno, ha sido un poco difícil, le voy a decir, usted sabe que Alberto trabaja, él trabaja pues en su profesión, él trabaja en el hospital. Entonces, aquí lo que hacemos es que, digamos, él me dice que como soy esa parte de ayuda idónea para él, lo que hago es que a veces tomamos entre los dos las decisiones. A veces a mí se me olvida y la tomo yo un poquito solita y le aviso hasta al otro día que vamos a hacer tal cosa, pero usted no me ha avisado nada, pero digo, ya gordo, es que a mí se me olvida porque a veces aquí está llamando a los hermanos, hacemos martes y viernes, tenemos iglesia virtual, no la hemos quitado. Tenemos gente de Estados Unidos, de California, una pareja, tres parejas, no, ¿cómo es? Tres personas tenemos de allá que se nos acompañan. Ha sido difícil, hemos conocido mucha gente que ha venido y que se ha ido, ha entrado, a veces hemos tenido que ir solamente por una persona a la iglesia, pero si es por una hay que ir por esa persona Amén, porque amén. no es la obra de nosotros, o sea, es el Señor. Si el Señor le place ir una y esa persona hay que disipularla, a esa persona se le disipula y si se quiere quedar, se queda y si no que vaya también a compartir la palabra del Señor. Claro. Ahorita hemos tenido también hermanos, han pasado procesos, a veces hay como, como, como que no están de acuerdo con algunas cosas, es un remanente pequeño de los que habemos y ese pequeño remanente a veces hay muchas cosas que uno dice, wow, ¿verdad? Hay que orar bastante por esto porque se manifiestan muchas cosas, pero el Señor siempre va adelante. A veces nos hemos sentido solos, sí, porque a veces sentimos que nadie nos ayuda. A veces tenemos que correr en la mañana, a ver, tal vez viene de guardia. Tenemos que salir soplados los dos a abrir la iglesia, a acomodar sillas, a poner la alabanza. Está el pastor Walter, que es el que nos ha ayudado, ha sido la mano derecha con nosotros siempre. Él está ahí. Es una congregación que va adelante, pero que es de restauración. Es para la honra y gloria del Señor. Entonces, esta es nuestra visión y nuestra misión. Si por una persona tenemos que ir, por esa persona vamos a ir. Nada más. No Amén. nos interesa tener una iglesia llena porque si así como el suegro le dijo a Moisés que no podía con tanta gente, Mm, entonces, ¿para qué vamos a tener tanta gente si no se puede? claro. O sea, lo que nos interesa es la calidad de la palabra de Dios, que nos metamos todos en la palabra, que podamos compartir los unos con los otros, que nos amemos los unos a los otros, que si la hermana está empezando, pues ahí se va enseñando, se va discipulando, y si más adelante ella puede dar una palabra, la va a dar, si ella puede orar, ora, y participan todos dentro de la iglesia. Pero eso es lo importante, que todos vayamos aprendiendo. Ahí no es el pastor, no soy yo, ahí somos todos una unidad en Amén, Cristo Jesús. amén. Y muy bonito porque ya hay un lote de 800 metros cuadrados, es bastante grande. O sea, Dios tiene con ustedes algo maravilloso que hacer ahí. Va a ver que con el tiempo Dios le va a ir hablando porque es un terreno grande, bonito y qué bendición del Señor. Pero también, Lo más pastora, impactante, perdón, Pastor Veraca, ajá, es que lo más lindo de ese lugar, primero que está la presencia del Señor, y segundo es que todo se ve, todo San José, se ve todo Alajuela, se ve parte de Heredia. Entonces usted ora hacia Alajuela, San José y Heredia por todo Costa Rica. amén, amén. Por eso Así hay que va a gente. tener la oportunidad de estar ahí con nosotros, de conocer. Ahí vamos a estar, vamos a organizar algo bien bonito entre las iglesias y todo para acompañarlos
y para estar ahí. Pastora, pero dentro de todo esto de la iglesia y todo, usted ha sido una mujer de armas tomar, ¿verdad? De llevar el ministerio para adelante, y sabemos que ha trabajado mucho con las mujeres, Dios la usa en la profecía y demás. Cuéntenos un poco de eso, qué, qué le ha enseñado Dios o qué ha hecho en todas estas actividades de mujeres, una mujer que ora mucho, que intercede mucho, que Dios habla a través suyo. ¿Cómo ha sido todo esto para Ana, digamos, cuando empezó y empezó a ver que Dios la usaba y que Dios le daba palabra y que Dios la usaba con otras mujeres y demás? ¿Cómo se sentía Ana? ¿Sentía algo extraño? ¿Iba aprendiendo? ¿Cómo es esa historia? Ve, al principio me asustaba, pastor. Yo decía, "¡Ah! ¿Y esto que está saliendo de mi boca qué es? ¿Pero qué es?" Porque yo decía, ¿pero cómo? Si yo no estoy pensando ni quiero hacer nada de esto, ¿verdad? Entonces, fue una experiencia, algo muy lindo, pero con mucho temor, de saber de que no puedo hablar porque quiera hablar, tengo que estar segura de lo que voy a decir. Amén. No puede ser que yo hable por hablar. Entonces, mi esposo siempre me ha dicho, tenga cuidado con lo que habla su boca, porque usted tiene profecía de Dios. O sea, él lo dice no por alabarme ni nada por esas cosas, sino por decir, cuídese lo que dice, porque, pastor, vea, le puedo decir delante de Dios que la profecía que el Señor ha dado se ha cumplido hasta el día de hoy. Amén. Y algo muy triste que me pasó, le voy a contar, esa es una de las tristezas que yo en ese caminar he tenido. Fue de una familia en Acerrí que fuimos ahora mi esposo y yo, una pareja, y después la muchacha nos llevó donde la cuñada, donde el hermano. La chiquita estaba pasando, una chiquita, me acuerdo que tenía 11 años en aquel momento. La chiquita estaba pasando por depresión. Entonces yo me senté a conversar con la niña y yo le pregunté a ella que si ella había sido abusada, que si había sido violada también, muchas cosas le pregunté. Y la niña, pues, lo que hacía era llorar y llorar. La palabra que el Señor me dio para esa familia era que ellos tenían que salir del lugar donde estaban, porque era un lugar que les iba a traer muchos problemas. Entonces, tenían que volver a la palabra del Señor, a la obediencia, a congregarse, buscar más de Él, ayudar a la niña. Bueno, al final y al cabo no obedecieron, siguieron en su mundo, anduvieron en sus cosas. Después tuve una visión que la niña se moría. Entonces llamé a la tía y le dije, vea, pasa eso, tuve esta visión así, el Señor me dijo esto y esto. Y a los 3 años me llamó la muchacha porque la niña se había ahorcado. Entonces, eso para mí, cuando a mí me avisa eso, fue impactante. Me dolió, lloré mucho con ella. Yo le dije, padre, pero no me pongas esto, porque no me gusta. O sea, entonces él me dijo, no es lo que a ti te gusta, es lo que yo te digo que digas. Después tuve otra experiencia en Turrialba, fuimos a orar por unas ovejas también que pertenecen al Monte de Restauración, ellos están en Turrialba, y la muchacha, pues también, ellos se fueron para allá y el Señor trató con un muchacho allá, y ahora en febrero murió el muchacho, tal y como el Señor lo dijo. Entonces, eso han sido cosas que me han marcado, que yo a veces digo, Padre, ¿por qué esas cosas? Pues a mí me duelen, ¿verdad? Porque uno quisiera otra cosa, pero dice la palabra de Dios que mis pensamientos no son tus pensamientos, ¿verdad? Otra de las cosas que también he sufrido mucho ha sido porque me ha mostrado en sueños, en visiones, cómo se van mis familiares. He tenido la experiencia ya de varios familiares que el Señor me los muestra que van a partir y así pasa como el Señor me lo muestra y pasa así y ha sido difícil. He llorado mucho, me da miedo a veces hablar porque dije yo, Padre, pero hay un momento que ya dije, no, ese mío se va porque Dios es Dios. ¿Y quién soy yo para cuestionar a Dios? ¿Verdad? Entonces, el Señor me ha pasado por ese proceso, he caminado mucho, he sabido que me traten de bruja, he sabido que me digan que soy esto, que soy el otro, para no repetir las palabras que me dicen, ¿verdad? He sabido que me tiren cochinadas en mi casa,
que nos lleguen y nos tiran basura hasta caca de perro. Entonces, todas esas cosas, pastor, hemos aprendido en mi casa. Incluso hasta mis hijos han aprendido. Pastor, y qué difícil cuando Dios la usa para dar una palabra y la gente no cree. La gente no cree y esa palabra se cumple. O sea, qué difícil para usted todo este tipo de cosas, de que le tiran cosas, que le hacen denominaciones feas hacia usted como bruja, como la vieja que dice cosas, etcétera, todas esas cosas, pero qué difícil es y qué tan importante es mantenerse en la línea del Señor, ¿verdad? Porque Así pues es. muchas, cuando reciben este tipo de cosas y todo, muchas o muchos se retiran o dejan de hablar, pero que es seguir la línea de Dios a pesar de esas cosas, ¿verdad? Que lo entristecen a uno también, ¿verdad? Cuando alguien no le hace caso, no le cree, no le tiene confianza o cree que lo que usted está hablando es de parte de Dios y no le da importancia y que con el tiempo esa palabra se cumple, ¿verdad? Así es, ha sido, como dice usted, difícil, pero ese miedo, ese sentir que sentía yo, se me pasó, porque yo le dije, Padre, yo te entrego esto, que seas tú guardando mi corazón, y ahora no, ahora en el nombre de Jesús, el Señor me dice, habla, yo hablo, si me dice calle, que calle, porque a veces también tenemos que tener discernimiento, ¿verdad? A veces el Señor nos da una palabra, pero no es para que la digamos, es para que oremos, ¿verdad? Amén. Entonces a veces que tenemos que decir, porque tal vez aquella palabra es sabio también estar predicando, digamos, en Nicaragua, en Salapiquí, donde el Señor me ha mantenido en el altar y ha bajado a todos los cantores porque están en fornicación. Así, bajaos todos. Y el Señor ha sorprendido a los pastores de ver cómo el fulano de tal que se creía andaba en fornicación, otro andaba en adulterio, otro en pornografía. Y así sucesivamente ha pasado, pero este temor ya no es temor el miedo a la gente, ahora es temor a Dios de lo que el Señor dice. Haz esto, lo hago. Si el Señor no me da permiso, no lo hago. Amén, amén. Bueno, recordamos que estamos acá en Café Veraca. Hoy estamos con la pastora Ana Gómez. Recuerde que estamos en el canal de YouTube. Así que usted cuando despliegue este video que lo estamos viendo, acuérdese de dejarnos un like, porque entre más like hagamos, este video de la pastora Ana, mayor promoción va a hacernos YouTube y va a llegar a personas que no conocemos. Y recuerde que si usted no está suscrito a nuestro canal, debajo de este video, aquí en la parte de abajo dice una pantallita suscribirse, le da clic ahí y pasa a ser miembro de la familia de Veraca en este canal y a la par está la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Así que le invitamos a que participe, a que apoyemos a la pastora también con este testimonio que nos está dando y demás. Pastora, ¿y cómo se ve Ana, qué sé yo, dentro de 5 años, dentro de 10 años? ¿Qué tiene Ana en el corazón que está haciendo o que le falta por hacer o que siente que fue llamada a hacer y que no lo ha hecho? Y cómo se ve Ana en la iglesia, se ve Ana en las naciones, se ve Ana en su casa orando. ¿Cómo es que se ve Ana para futuro? Bueno, lo que Dios quiera que hagamos, lo voy a hacer, pero primero pienso que terminar mis días, si algún día Dios no, Cristo no, Yeshua no ha venido, pues estar con mi esposo hasta que Dios lo permite, siendo viejitos. En el ministerio creo que seguir adelante. No me interesa naciones, no me interesa nada de eso. Si tengo que ir aquí a la parte del vecino a predicarle, ahí tendré que ir. Así es. Donde el Señor me quiera enviar, orar, seguir intercediendo, hablarle a la persona que necesite, a los jóvenes, a las muchachas, a las niñas, seguir hablándole a la iglesia de que tenemos que interceder, tenemos que orar siempre por el mundo, por todas las cosas. Creo que hay momentos que el Señor permite tener un reposo. También siento que hay momentos para ir, como dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Pero esto, no me veo alejada del Señor, me veo con el Señor siempre, me veo hablando de Él siempre, llevando la palabra, aunque sea una persona, pero ahí vamos. Si el Señor me quiere llevar a las naciones, voy a las naciones. Si el Señor me quiere aquí en mi casa, estaré en mi casa. Si me quiere en la iglesia, estaré en la iglesia.
pero es donde Él quiera. Todo está en lo que sea la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que seamos esos siervos sabios, que llevemos el evangelio hasta el fin del mundo, como hicieron los apóstoles, llevarlo hasta el último momento de nuestra vida, y así tiene que ser. Amén, amén. Y Alberto es un hombre de Dios que está a su lado, ¿verdad? Usted como ayúdeme a él porque él es un hombre de Dios, somos testigos, hemos estado en la casa de la pastora, yo me acuerdo del chofar, ¿se acuerda, pastora, del chofar? Cuando Sí, yo nunca lo pude sí. sonar, yo no puedo sonarlo, que Pues no tengo ahí aire. está para que lo va a probar. Sí, y son una bendición. Pastora, pero ahora que ustedes tienen el ministerio y todo, en los últimos tiempos, como lo habla la Biblia, ¿verdad? Han entrado muchas corrientes a nuestras iglesias, ha entrado mucho el pecado, ha entrado mucho, como ahora nos decía usted, la fornicación y todo. ¿Qué tan difícil ha sido para ustedes llevar eso dentro de la iglesia, cuidar la iglesia, dar una buena doctrina, enseñarle a la gente realmente lo que va a aprender? Que mucha gente no lo quiere escuchar, la gente quiere ir a la iglesia y escuchar lo que le gusta, ¿verdad? Pero ¿qué tan difícil ha sido para ustedes el que esta doctrina a nivel global, ¿verdad? Está entrando en la iglesia hoy en día, se están hablando anatemas en el altar, se están hablando cosas que no son, y cómo hace, qué tan celosa es Ana y Alberto del altar de Dios. Bueno, pastor, en eso sí hay que tener mucho cuidado. La verdad que le oramos al Señor que ya sea tanto, empezando por Alberto y por mí, que la palabra que salga de nuestra boca sea palabra realmente de Dios, que sea basado en lo que está escrito, lo que Él dejó en su palabra, desde Génesis hasta el Apocalipsis. No hay ni atrás ni para adelante. No le quitamos ni una sola coma porque es lo que dice la palabra. Creo que las personas que se invitan, y usted acaba de decir algo muy importante, pero le voy a contar algo. Qué difícil es cuando uno, porque usted me está preguntando la iglesia, pero antes de hablar del miembro de la iglesia, le voy a decir que también hay que tener cuidado con quien se invita a la iglesia, porque hemos invitado personas, pastores, a predicar, y no sé por qué el Señor todo lo que está escondido lo saca a la luz, y hemos encontrado, nos hemos dado la sorpresa de que están en adulterio, de que vienen con cosas. Entonces, en esa parte sí nos hemos cuidado ya mi esposo y yo de invitar gente realmente que dé fruto para que nos hable, porque no vamos a estar siempre mi esposo y yo hablándole a la iglesia, o sea, también hay que compartir entre hermanos. Dentro de la iglesia, pues tratamos de dar toda la palabra como está escrita a nuestros hermanos, lo que diga la palabra de Dios. Se les dice, si tenemos gente que vive en unión libre, se le ha dicho, ustedes tienen que, ya son una sola carne delante de Dios, pero tienen que hacer la boda, hacer la fiesta, la bendición de que venga un abogado y los case, para que estén ya completos ante los ojos del hombre, porque ante Dios ya son una sola carne. No andar en pecado, porque ya ahí sí sería fornicación y adulterio, pero qué difícil, porque si no obedecen y no lo quieren hacer, ya no podemos obligarlos, pero tampoco los podemos echar de la iglesia. ¿Ah? Entonces, hay que seguir, porque hay que seguir a que les entre la palabra y que sea el Espíritu que los convenza, y que si los muchachos también están en algunas cosas también, cuídense, hablarles. Ahora el sábado les hablé a los jóvenes, más que todo, le hablé de cómo está la situación, me puse a un nivel de ellos también, cómo hablan ahora los jóvenes. Bueno, la palabra que se usa mucho ahora aquí es esa, perdón, ¿verdad? La voy a decir, maje. Entonces, les digo, ustedes hablan así, hacen comentarios así, caminan así, se dicen así. Me puse como a un nivel de ellos, ¿verdad? Ellos se reían, porque ellos dicen, wow, esta señora está hablando lo que realmente estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, son cosas que a veces tenemos que dejar la religiosidad, y a veces tenemos que ponernos en el mismo pantalón que están los muchachos, en el mismo pantalón que están los matrimonios, en el mismo papel que están las personas adultas, pastor, porque todos vamos a pasar por ahí. Ya yo llegué a los 50, yo no sé si ellos van a llegar, los jóvenes van a llegar a los 50,
pero ya yo puedo hablarles a ellos con autoridad de lo que yo he vivido, porque nadie me va a contar a mí qué hay en el mundo, si yo estuve en el mundo y yo lo viví, igual que mi esposo. Entonces, a veces tenemos que ponernos en el papel de ellos, porque a veces todos los satanizamos, todo es culpa del diablo y que el Señor lo reprenda, lo haga ciego, sordo, muy inoperante, pero a veces son nuestras propias decisiones que nos llevan al caos. Entonces, ahí es cuando tenemos que aprender, porque si Jesucristo, el Salvador, el Maestro, nuestro Yeshua, se hubiera llevado por sus emociones, él no hubiera muerto en la cruz del Calvario. Él fue obediente a la palabra, él fue obediente al Padre. Él dijo, yo hago lo que mi padre, lo que he visto de mi Padre, hago lo que él ha hecho. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, obedecerle. ¿A quién les predicó él? Él no le predicó al santo, él le predicó al pecador. Él fue el que estaba enfermo, él fue el que estaba endemoniado. Entonces, a esas personas donde nosotros tenemos que ir y ayudarlas hasta el momento, hasta el último día, porque no son de nosotros, es de Cristo. Las ovejas son de Cristo. Yo soy oveja de mi Señor. Usted es oveja del Señor. Él es nuestro pastor. Entonces, Él es de que estamos aquí. Claro, Él ha puesto su reino, tiene sus reglas, ¿verdad? Tiene su constitución. Entonces tenemos que ir en ese orden. Pero somos todo un pueblo santo del Señor, el cual dice, ustedes únanse, oren los unos por los otros, ayuden, ámense, dejen los pleitos, las contiendas. Entonces es ahí cuando nosotros tenemos que entrar y ayudarles. Si a veces mi esposo y yo, a veces, bueno, al menos yo me enojo a veces con mi esposo, y no voy a ser mentirosa, a veces me enojo con mi esposo y no me gusta, igual pienso que a él también le pasa, pero eso no me hace ni más ni menos, ni me hace ofenderlo o decir adiós, Dios lo acompañe, mamita. Entonces, tenemos que aprender a vivir, que somos dos mundos diferentes, somos dos mentes distintas, pero con un solo pensamiento, Yeshua, que es el Salvador, el cual es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre por él, y así debemos de ser en la iglesia. Que pelean, que pueden caer, sí, todos podemos caer en cualquier momento, pero vamos a tener la mano de alguien que nos va a levantar y nos va a ayudar y que nos vamos a soportar los unos con los otros para hacer ese cuerpo fuerte de Cristo. Ese es mi pensamiento. Amén, amén, pastora, así es. Pastora, y bueno, ya la estamos viendo predicando, ya estamos viendo compartir la palabra con Dios. ¿Cómo puede, aprovechemos aquí para, cómo pueden verlas a ustedes, a la iglesia por internet? Hay un link, ¿cómo los buscan para poder compartir con ustedes y qué días, a qué hora tienen las actividades ustedes por internet? Tenemos las actividades los martes y viernes a las 6 de la tarde, pero es esa misma página que usted usa, ¿verdad? Entonces tendríamos que enviarla. Ya. Yo a veces la comparto. Es como una sala. Exactamente, es una sala, sí, señor. Ok, y entonces la gente que esté interesada puede escribirle, digamos, a un correo o un WhatsApp. Me pueden escribir al WhatsApp al 8745-4446. Okay, ese es mi número personal. Repitámoslo. 8745-4446. Recuerden este número, los que están afuera, los que nos están viendo fuera de Costa Rica, le agregan 00506 y el número que dio la pastora para que puedan entrar, ¿verdad? Para que puedan estar ahí. Y es muy importante que es a las 6 de la tarde, me dijo. A las 6 de la tarde, sí, señor. Martes y hora viernes. de Costa Rica, para que usted programe en su país. Si cuántas horas son más, 1 hora, 2 horas, 3 horas. El lado de Argentina, Brasil, esos lados son 3 horas porque nosotros hemos estado grabando y llegamos ahí. Algunos lados son 2 horas. En Estados Unidos hay lados que son 2 horas, 1 hora. En Centroamérica y México son la misma hora. En Panamá es 1 hora más. Así que hora de Costa Rica, 6 de la tarde. Y ustedes lo ponen para que puedan compartir con la pastora y que ella los pueda incluir en la sala privada para que ustedes estén ahí, que compartan con este ministerio. Pastora, bueno, el tiempo nos está ganando, ¿verdad? Ya vea que bonito es compartir y hablar del Señor, cómo se nos va el tiempo. Pero este programa lo ven
siervos del Señor, pastores, ovejas, gente que está resentida, como usted nos contaba ahora, hay gente que es golpeada en las iglesias por los pastores, los líderes, etcétera. Quisiera que usted nos diera un mensaje de esperanza, una palabra del Señor en los próximos 5 o 6 minutos, para todas esas personas que a través de la pantalla nos están viendo y están escuchando su testimonio. ¿Qué podríamos Amén. hablarle a esas personas? ¿Qué palabra tiene usted para esas personas? Tal vez fueron lastimadas en la iglesia, tal vez no han llegado a los pies de Cristo, están en esa duda, ¿verdad? De que voy o no voy. Hay gente que confunde que estar con el Señor es muy aburrido, etcétera, ¿verdad? Y tal vez por eso no dan el paso. Pero ¿qué podría decirle la pastora Ana a todas esas personas? Bueno, en el nombre de nuestro Mesías, quiero decirle a usted, amigo oyente, que nos está viendo, nos está escuchando en esta tarde de café, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo que mi Señor, mi Yeshua, nos cambia. Creo que Él nos hace menguar para crecer cada día. Creo que en Él tenemos la fortaleza, tenemos la oportunidad de amar, de sentirnos gozosos. Por testimonio propio digo que sí se puede, podemos perdonar, podemos ser amados, podemos amar libremente. No importa las circunstancias, haya sido abusado o abusada, haya sido violada o no violada, pues haya sido divorciada, ha sido maltratada, ha sido golpeada, pero el único camino se llama Yeshua. Sí se puede, yo lo viví, lo puedo decir aquí, viví muchas cosas, fui abusada, fui golpeada, fui dañada, pero aquí me tiene el Señor. Hoy puedo gozarme en Cristo, tengo un corazón limpio en el Señor. Quiero decirle a usted, amigo oyente, que si usted quiere tener una vida en paz y gozosa, es en el Mesías, en creer en Dios y creer en su poder sobrenatural. Puede perdonar, Él puede arrancar esa amargura, Él puede sanar nuestras emociones. Él puede sacar todo lo que queda ahí en su consciente, inconsciente, sacarlo y mandarlo a las profundidades del abismo y no volver no es que no se vaya a acordar, no, pero cuando usted recuerda, va a recordar sin dolor, va a recordar con alegría, porque todo en Cristo es nuevo. Quiero decirle a usted, mujer, también que me está oyendo, si en algún momento usted ha flaqueado, usted, hermano, en la iglesia, le ha sido maltratado, ha sido, ha sido tema de murmuración, le han hecho cosas, algún desprecio o algo, yo quiero decirle que no vea a los pastores, vea a Cristo. Vea al que murió por usted en la cruz del Calvario, porque su pastor es Yeshua, no es el hombre. Estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros, estamos aquí para amarnos los unos a los otros, para hacer este conjunto, ese pueblo de Dios. Yo quiero decirle a usted, joven, también, que yo sé que el mundo le está ofreciéndose cosas, tal vez que usted diga que ve, eso es bonito, pero en la iglesia muy aburrido. Yo quiero decirle que la iglesia no es aburrida, la iglesia de Cristo es poderosa, la iglesia de Yeshua es de gozo, es de amor, es de paz, y usted lo mismo que va a vivir en el mundo, lo va a vivir mejor en el pueblo de Dios. Usted va a tener un encuentro personal con Él. Yo lo invito para que usted vaya. Yo la invito a usted, amada o amado, que no se vaya de la iglesia sin antes, no, usted le ora a Dios y le pide la dirección a Él. Antes usted debe salir de una iglesia en paz y con gozo y con amor, no llevando pensamientos negativos de una persona. Porque nosotros, dice la palabra de Dios, que no debemos murmurar de nadie. Y dice la palabra de Dios que tenemos que enfrentar a las personas y decirle las cosas directamente, no en murmuración. Y dice la palabra de Dios en Deuteronomio 28:2, dice que si somos obedientes a su palabra, oiga bien lo que le voy a decir, si nosotros obedecemos al Padre de lo que Él habla en su palabra, dice que las bendiciones nos alcanzarán. Oiga bien, nos alcanzarán, ya sea en las finanzas, en su trabajo, en la vida personal. Dios dice que si somos obedientes a Él, si le amamos de corazón, si tenemos temor de Él, las bendiciones nos van a alcanzar. Y sobre todo, ¿sabe qué es lo que Dios quiere? Lo que el Padre amado desea para usted y para mí, que tengamos vida eterna, que cuando partamos de este mundo, o si Cristo viene por su pueblo, nos podamos ir con Él y podamos compartir con Él
por toda la eternidad. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos un pueblo obediente, que seamos un pueblo diferente a las demás naciones. Él no quiere que imitemos a las naciones, Él quiere que imitemos el reino de Yeshua. Lo que Él dijo, hagan lo que yo he hecho, obedecer al Padre. Eso es lo que dice nuestro amado Yeshua. Así que, mis hermanos, les invito a que oren, les invito a seguir ese café con el pastor Veraca. Vienen más testimonios para el Señor y yo creo en mi Señor, que Él puede transformar el corazón del más malo. Si pudo haber matado 7 personas, pudo haber violado, pero si ese corazón se arrepintió ante Cristo, el Señor lo trae a su reino. Ese es mi mensaje, porque no hay decisión de personas. Amén. Amén, amén. Vea qué mensaje, un mensaje de esperanza, un mensaje donde Dios está con los brazos abiertos, simplemente esperándolo a usted que nos está viendo a través de la pantalla, la pastora Ana y a este servidor. Le queremos decir que Dios te ama y que Dios necesita que tú lo aceptes y puedas llegar a sus pies, ¿verdad? Hay campo para todos, no importa el pecado, no importa cómo te sientas, no importa que hayas vivido, como nos decía la pastora Ana, hay campo para todos hay un espacio en este hermoso reino y que todos somos el cuerpo de Dios. Amén. Así que un Amén. saludo, pastora, muy especial para el pastor Alberto. Un saludo para Amén. usted, que Dios me la bendiga, que la siga usando como la ha usado hasta ahora y sé que vendrán muchas cosas buenas para usted, para el pastor Alberto y para la iglesia. Y un saludo para toda la iglesia del Monte de Restauración para Josué, ¿verdad? Ahí en Carrizal de la Abuela, que Dios la bendiga, que estén las personas que Dios así quiera que tenga ahí.